Bueno, hola a todo el mundo. Bueno, veo que hay más gente que la última vez, así que antes de empezar, nada, un pequeño introducción sobre mí y empezamos con esto. Bien. Bueno, antes de empezar, dejadme recordaros que el propósito de FX Bootcamp es educación. Esto no es un servicio de alerta. Los entrenadores no recomendamos operaciones específicas, pero proporcionamos análisis técnico fundamental en tiempo real para ayudarte a preparar tus planes diarios. Les recuerdo que las operaciones pasadas no predicen los resultados futuros. No operes dinero que no te puedes permitir el lujo de perder. La inversión en los mercados de divisas conlleva un alto riesgo, ya que puedes usar un apalancamiento de 50 a 1, al menos, y con algunos brokers incluso más. Bueno, gracias Vicky. Estupendo. Bueno, hoy vamos a hablar de los patrones de cambio de tendencia. En realidad del patrón 1, 2, 3, que yo creo que es el más importante, aunque hay varios patrones de cambio de tendencia. Entonces, vamos a hablar, en la presentación primero vamos a empezar explicando los requisitos que tienes que tener en cuenta a la hora de usar un patrón de cambio de tendencia. Después hablaremos de cómo identificar el patrón 1, 2, 3. En algunos sitios veréis que también lo llaman ABC, es lo mismo, depende de dónde lo leáis, lo llaman 1, 2, 3 o ABC. Y después hablaremos de las estrategias para entrar en operaciones usando este patrón, ¿vale? Entonces, empezamos con la introducción y decimos, lo primero que hay que tener en cuenta es que es un error bastante común asumir que un cambio de tendencia va a ocurrir bruscamente, ¿vale? O repentinamente. En general, eso no ocurre. No quiere decir que a veces pase, pero en general, un cambio de tendencia conlleva un periodo de transición. Tener en cuenta que si un precio ha estado en tendencia, pues digamos que un mes, que esa tendencia se dé la vuelta requiere un periodo de transición y ahí es donde vamos a buscar nosotros el patrón que nos diga que nos dé una pista de que se está dando la vuelta. Entonces, dentro de los patrones hay dos grandes patrones, ¿vale? Que son continuación y cambio de tendencia. Continuación, creo que no sé si mi siguiente sesión de educativa hablará sobre patrones de continuación y lo de cambio de tendencia. Y después tenemos que analizar, hay varios tipos de patrones de cambio de tendencia. ¿Vale? El cabeza y hombros, que supongo que lo conoce casi todo el mundo. El cambio en V, que ese sí que sería un cambio radical de tendencia, un cambio brusco, que a veces pasa. O el doble techo, doble suelo, etcétera. Pero casi todos estos cambios, incluido el cabeza-hombros, que yo creo que es uno de los más conocidos, se pueden explicar como una combinación del 1, 2, 3. Y ahora, si quiere, ahora veremos ejemplos. Entonces, empezamos con los requisitos. El primer requisito para tener un patrón de cambio de tendencia, parece demasiado obvio, pero es así, es que tenemos que tener una tendencia anteriormente. Si el precio ha estado en un rango o no ha estado en tendencia, no podemos esperar un patrón de cambio de tendencia. ¿Vale? Pues para que una tendencia cambie, primero necesitamos que exista una tendencia para poder cambiarla. Después el segundo, gran requisito es usar este patrón en soporte o resistencia, ya dependiendo de si tenemos una tendencia alcista o bajista. ¿Vale? En el caso de una tendencia alcista, intentaremos encontrar este patrón o buscarlo en un nivel obvio de resistencia y al contrario en una bajista, en un nivel de soporte. Generalmente una tendencia no va a cambiar de tendencia a no ser que encuentre resistencia o soporte. Luego, los requisitos básicos, recalcándolos, son primero una tendencia y después un nivel de resistencia o soporte, donde esa tendencia puede, digo puede, porque esos niveles se rompen a veces para cambiar, ¿vale? Entonces, este patrón lo podemos usar de varias formas. Lo podemos usar para entrar en la nueva dirección de la tendencia. Digamos que tenemos una tendencia alcista y llega a un nivel de resistencia.
y vemos que está formando un patrón de cambio de tendencia. Pues podríamos usar este patrón para entrar en la nueva dirección, ¿vale? A la baja, si es alcista, o en el caso de que vayamos largos, porque vamos a favor de la tendencia y vemos un patrón de cambio de tendencia, eso también puede ser usado para como pista de que se quiere dar la vuelta, por lo tanto, cerrando, podemos usarlo para cerrar tomar beneficio de nuestro largo. Luego, son pistas para entrar o salir de operaciones, ¿vale? O sea, lo que he dicho antes, generalmente una tendencia no va a darse a la vuelta, ocurre a veces, aquí nunca se puede decir siempre, pero generalmente no cambia bruscamente. Entonces, tanto como para entrar en una nueva operación en la dirección de la nueva tendencia, como para salir de una operación que hayas tomado a favor de la tendencia, este patrón te puede ser de gran ayuda. Después, este patrón se puede usar en cualquier cuadro. Evidentemente, si tú identificas este patrón en un cuadro diario, el movimiento será mucho más grande que si usas este patrón en un cuadro de 15 minutos. Un cambio de tendencia en un cuadro de un día o de una semana, el movimiento que se espera a la contra, o contratendencia en este caso, cuando cambia de dirección, generalmente es mucho más, digamos, grande que si lo usas en un cuadro de 15 minutos. En un cuadro de 15 minutos puedes usar puedes usarlo perfectamente, pero ten en cuenta que el movimiento puede que sea menor o simplemente sea un retroceso para después continuar. Luego hay que tener en cuenta en qué cuadro se está usando este patrón. Esto lo veremos más adelante. Primero vamos a empezar ahora cómo identificar un patrón 1, 2, 3. Lo primero es identificar un nivel de resistencia o soporte. En este caso yo he usado una tendencia alcista, luego identificamos primero resistencia, ¿vale? Y ahora dejamos que el precio llegue a esa resistencia. Luego en este caso vemos como el precio está haciendo una serie de altos más altos aquí, ¿vale? Y bajos más altos, que eso es justamente la definición de una tendencia alcista, ¿vale? Son altos más altos y bajos más altos, hasta que llega a resistencia. Una vez que el precio se acerca a resistencia, lo dejamos que reaccione la resistencia. Una vez que el precio reacciona de resistencia, lo primero que tenemos que ver aquí, en este caso, es que ha roto el anterior mínimo. Eso es una señal muy buena de que el precio, la reacción a la resistencia primera ha sido bastante importante, ha roto el anterior mínimo, ¿vale? Luego cuando eso pasa, ese punto donde ha rebotado y ha hecho que rompa el anterior mínimo lo identificaremos como punto número 1. Ahora, una vez que esto haya pasado, esperamos a que el precio retroceda un poco. Una vez que el precio retroceda, el punto donde ha retrocedido abajo lo identificaremos como punto número 2. Y una vez que el precio continúe y rompa el punto 2, ese sería nuestro punto 3, ¿vale? Entonces, volviendo esto atrás, decimos, en este caso tenemos una tendencia alcista y vemos como el precio se va haciendo una serie de altos más altos y bajos más altos, hasta que llega a resistencia. Una vez que llega a resistencia, dejamos que reaccione la resistencia, porque perfectamente podría hacer así y continuarla y romperla.
Entonces, primero dejamos que rompa, que reaccione y que rompa el mínimo anterior. A veces, y esto pasa mucho, el precio puede hacer perfectamente así. Reacciona de la resistencia, vuelve, no rompe el mínimo anterior y continúa. Otra, como siempre esto no es una ciencia exacta, así que hay veces que hace eso, no rompe el anterior, hace un bajo y continúa para abajo, pero lo primero que tenemos que intentar buscar es que rompa el mínimo anterior. Después tenemos ejemplos de cuadros de la semana pasada en la que se ve esto. Entonces, una vez que rompa el anterior, esperamos a que se dé la vuelta. Ten en cuenta que esto es una tendencia todavía, hasta que no cambie de dirección, sigue siendo alcista. Luego, no queréis vender aquí. ¿Vale? Luego, hay que esperar que el precio retroceda. Una vez que el precio haya retrocedido, y ahora analizaremos dónde podemos o qué pistas podemos usar para identificar el punto 3. Una de ellas es Fibonacci, pero se pueden usar varias pistas para intentar identificar el punto 3. Esperamos que retroceda. Una vez que retroceda, buscamos entrar en la nueva dirección. Y esperamos que pase esto y rompa 2. Una vez que rompa 2, iba a decir, tenemos confirmado el cambio de tendencia. No es confirmado, pero ha formado el patrón de cambio de tendencia. Luego, todo el que esté operando y vea esto, lo va a identificar como un cambio de tendencia. Luego, tiene bastante probabilidad de funcionar. Y después también podemos hablar de cómo manejar los stops. Yo, personalmente, si entro en punto 3, mi stop podría estar aquí. Y una vez que rompa 2, mi stop iría a mi punto de entrada. Porque una vez que rompa 2, se puede dar la vuelta, pero ya eso no está confirmando que va a continuar en la nueva dirección. Eso podemos hablarlo más tarde. Luego, esto es básicamente el patrón. Si os fijáis en este, si tuviéramos algo así, parecido a lo que tenemos, el dibujo es un poco malo, pero bueno. ¿Alguno sabe decirme cómo se llama este patrón? Que he dibujado en rojo, que está regular, pero bueno. Si hago así. Exacto, Cristóbal. Entonces, lo que he dicho es que hay muchos tipos de... Exacto, sí, hombro, cabeza, hombro. Hay muchos tipos de cambio de tendencia, pero lo que he dicho, esto es un hombro, cabeza, hombro. Pero si os fijáis en esta segunda parte, que pinto en azul, esto es un 2, 3. ¿Vale? Si este máximo aquí estuviera aquí y este mínimo aquí, sería un hombro, cabeza, hombro. Pero es básicamente o sea, no es exactamente igual, pero es parecido al 1, 2, 3. Lo que quiero decir es que casi todos los patrones de cambio de tendencia se pueden explicar usando este patrón. Yo creo que yo es el que más uso, lo uso todos los días. Y para mí es el patrón principal de cambio de tendencia del 1, 2, 3. Y ahora veremos con el doble techo y el doble suelo que también se usa el 1, 2, 3 a veces. Y ahora tengo varios ejemplos. Entonces,
A ver, Luis dice que cuando el 3 rompe 2, ya no hay cambio. Dice, a ver. 3, si 3 baja y rompe 2, eso confirma tu cambio. Si 3 continúa, se acabó, no hay cambio. Si 1 se rompe, es continuación. Vale. Si 1 rompe, es continuación. Vale. De hecho, esto quizás lo haga en otra sesión educativa, porque podemos tener esto en 15 minutos y en 1 hora simplemente es un retroceso para continuar. Eso es más. Yo creo que seguramente haré una sesión educativa hablando de eso, de los diferentes cuadros de tiempos. Porque podemos tener, a veces tenemos algo así en 15 minutos y es una entrada buena. Y igual nos da pips, pero quizás solo sea un retroceso en un cuadro mayor. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Nunca hay que perder de vista los cuadros grandes. Porque esto puede ocurrir en 15 minutos, te está diciendo que va a cambiar de tendencia, pero solo en un 4 horas no tienes esto. Por ejemplo, a ver si... Voy a decirlo muy rápido porque yo creo que esto merece la pena explicarlo en un seminario educativo solo de eso. Digamos que tú tienes en 4 horas una cosa así. En 4 horas. Y el azul en 15 minutos, aquí tienes esto. ¿Vale? Esto es un cambio de tendencia en 15. Pero en 4 horas no. En 4 horas tendríamos que romper este para que sea un cambio de tendencia. Luego lo que está haciendo únicamente en 15 minutos es hacer un cambio de tendencia en 15, pero simplemente está haciendo en 4 horas o en 1 hora esto. Para continuar. Luego por eso digo que tenéis en cuenta en qué cuadro lo usáis. En un 15 minutos puede ser simplemente un retroceso. En 1 hora o 4, si ocurre, serán movimientos más largos. Porque para que tengamos un cambio de tendencia en 4 horas, si el rojo es 4 horas, deberíamos tener algo así. Luego, por eso hay que tener mucho en cuenta en qué tiempo se usa. ¿Vale? Luis, depende. Yo lo uso, lo puedes usar hasta en el 1 minuto si quieres, pero es que ya depende de lo que... Pero nunca te pierdas de vista los cuadros grandes. Lo que quiero decir es, si tú quieres hacer una pequeña operación scalp que se llama contra tendencia, por ejemplo, si quieres, a ver si nos da tiempo, podemos mirar el euro hoy, porque el euro ha hecho un 1, 2, 3 en 15, pero yo creo que simplemente va a ser un retroceso de 4 horas. Para que el euro hoy, por ejemplo hoy, es que no sé si nos va a dar tiempo hoy, para que el euro cambie de tendencia en 4 horas debería romper 1,32, que fue el mínimo, el máximo anterior, antes de que cayera. Pero sin embargo en 15 sí te ha dado un 1, 2, 3. Luego hoy podías haber hecho un largo en euro, pero simplemente buscando el retroceso, el largo, y ya está, porque va a intentar continuar. Luego depende de... Ahora, si hace eso en 4 horas, lo que pasa es que para hacer un cambio de tendencia en 4 horas tarda. Puede tardar una semana, 2, depende. El problema, claro, es identificar el punto 3. Eso es lo difícil, pero bueno, se pueden hacer cosas. Ahora veremos eso. Entonces, el 1, 2, 3 podemos también encontrarlo con combinación de lo que hemos hablado antes. Por ejemplo, un doble techo. En caso de tener una alcista, no, sin problema, Luis. Sin preguntar todo lo que se os ocurra preguntar. Por ejemplo, un doble techo, en combinación podemos tener un 1, 2, 3 y pasa bastante también. En caso de una alcista tenemos doble techo y vemos que tenemos rotura del anterior mínimo. Entonces, ese doble techo sería el punto 1.
igual que antes, esperamos retroceso, y entonces identificamos el punto 2 donde ha retrocedido, y cuando rompa, una vez que rompa, es el punto 3. ¿Vale? Al igual que eso, podemos tener, en caso de una tendencia bajista, un doble suelo, sería exactamente igual, pero al contrario, doble suelo, rompemos el anterior, luego tenemos ahí el punto 1, esperamos a que retroceda, identificamos el punto 2 y buscamos una entrada en largo en este caso. Esto es lo que ha pasado en euro, por ejemplo, en 15 minutos. Y buscamos una entrada que sería el punto 3 largo y confirmaría el cambio cuando rompa 2. ¿Vale? Entonces, lo que he dicho, para mí este es el patrón más usado y más importante de cambio de tendencia. Y puede ser usado en combinación con el hombro cabeza hombro parecido a un... El único problema con hombro cabeza hombro es que el punto 2 no ha roto el anterior mínimo, por eso forma un hombro cabeza hombro. Es la única diferencia con un 2-3, pero se podría considerar una especie de un 2-3. Y después el doble techo y el doble suelo también es un 2-3 parecido. Pasa que en doble techo y doble suelo, pues tú podrías entrar directamente en uno, si ves oportunidad de entrar. Y no en 3. Pasa que en 3 es, digamos, más conservativo, tienes más confianza de que vaya a funcionar. Porque te ha hecho un doble suelo en este caso, ha roto el anterior. Lo que pasa es que esto es como todo, hay veces que ni te lo da. Hay veces que hace doble techo, 2, retroceso muy pequeño y adiós. Entonces, el problema a veces, con ser muy conservativo demasiado, es que a veces no te da la entrada. Pero bueno, esto pasa muy a menudo. Luego, es una forma bastante conservativa de entrar en operaciones y es muy usada yo creo que prácticamente todo el mundo lo usa. Luego, una vez que se empieza a formar este patrón, habrá mucha gente que sea capaz de identificarlo, al igual que vosotros. Por lo tanto, van a hacer la misma operación que vosotros. El problema es que para vosotros a lo mejor punto 3 hasta aquí y el 3 llega hasta aquí. Pero bueno, eso da igual. Porque en teoría, si tú... Sí, Luis, ahora hablamos de eso. Si tú entras aquí porque piensas que el 3 va a ser ahí por diferentes razones y resulta que el 3 está aquí abajo, no pasa nada porque tu stop tiene que estar aquí. ¿Vale? Luego, aunque te equivoques en el 3, el problema es que cuanto más alto pienses tú que está el 3, más riesgo asumes en caso de que no funcione. Si tú entras aquí, este es tu riesgo. Si entras aquí, el riesgo es mucho menor. Pero bueno, tú tienes que tratar de identificar el punto y cuando lo veas, entras. Idealmente, cuanto más bajo, mejor. Pero claro, hay veces que no te va a dar una entrada más baja que esta ¿sabes? Entonces usamos, ahora veremos, varias pistas para intentar identificar el punto 3. Pero claro, no siempre aciertas. Pero por eso hay que poner el stop aquí abajo. Porque el 3 puede estar en cualquier sitio. Por aquí. Y no sabes cuál es. Lo que te digo, puedes tener pistas para saber la zona donde puede ser, pero no sabes con certeza dónde va a estar el 3. Luego, esa es la razón de que el stop tiene que estar aquí abajo. Y otra vez os digo, cuanto más arriba esté, pues más riesgo tenéis que asumir. En caso de que no funcione, mayor es tu pérdida. Entonces, seguimos un poco. Ay, déjame borrar esto. Entonces, vamos a ver cómo entraríamos en operaciones usando estos patrones. Lo primero, identificamos resistencia y soporte. En este caso yo lo he hecho con resistencia.
y dejamos que el precio llegue. Otra cosa que yo he visto muy a menudo es que hay gente que ve esto aquí, ¿vale? E intenta buscar un punto 3 aquí. Luego ellos identifican como 1, 2, intentan buscar el 3 aquí. Y a lo mejor aquí duda un poco y al final rompe. El principal problema con esto es que están intentando hacer un 2, 3 demasiado pronto. ¿Vale? Tenéis que esperar que llegue a un soporte o resistencia. Y cuanto más claro sea, mejor. Si no llega a soporte o resistencia, la tendencia no hay muchas probabilidades de que cambie. Una tendencia va a cambiar en niveles de soporte o resistencia. Es muy raro que la tendencia cambie en medio de nada, de un sitio, a no ser que haya noticias o pase algo. Pero técnicamente lo primero que tenéis que hacer es identificar soporte o resistencia. Y esto pasa muchísimo. Muchísimo. Que gente que intenta, ve por aquí una pequeña duda, a lo mejor en un minuto, en 3 minutos, y dice, ese es el 3, me meto. Y a lo mejor hace así y continúa. Porque no ha tocado resistencia, en este caso. Luego, lo primero es identificarlo. Después de tener bueno, como siempre, la resistencia, por ejemplo, imagínate que estos 15 minutos, vuestra resistencia o soporte lo tenéis identificado, pues a lo mejor usando el cuadro de 1 hora, de 4, de un día. No tiene por qué ser el mismo cuadro. De hecho, cuanto más grande sea el cuadro, más importante será la resistencia y mejor va a reaccionar. Una vez que toque, lo segundo que tenemos que hacer es dejarlo. Dejar que reaccione. Tenemos que ver si la va a respetar. Entonces dejar que reaccione. Una vez que reaccione y vemos que ha roto el anterior mínimo, ¿vale? Tenemos que esperar por el retroceso. Esa es la segunda parte que veo mucho también. Que hay gente que ve esto y dice, uy, se va sin mí, se va sin mí, y se mete aquí en corto. ¿Vale? Y a lo mejor, si tú te metes aquí en corto y pones tu stop aquí, te va a funcionar, porque te va a hacer un 1, 2, 3. Pero vas a estar sufriendo bastante tiempo y en caso de que no funcione, tu pérdida va a ser muy grande. ¿Vale? Luego, siempre que queráis entrar en una tendencia, esperad retrocesos. Siempre. Luego aquí, además tener en cuenta que esto es un patrón de cambio de tendencia, pero tener en cuenta que si va a cambiar la tendencia, esta tendencia sigue siendo alcista. Hasta que no cambie. Luego, entrar en corto una tendencia alcista aquí es asumir un riesgo muy alto. Muy alto. Luego, nunca perdáis de vista la tendencia sobre todo en cuadros grandes. Si va a cambiar, al menos, digamos que esta tendencia tiene un mes yendo al alza. No va a ser tan fácil darle la vuelta, porque en cada nivel de soporte van a intentar comprarlo. De hecho, eso es un 1, 2, 3. Un 1, 2, 3 es básicamente aquí gente que ha cerrado sus largos porque ha visto la resistencia y gente quizás que ha entrado en corto, pero esto quizás sea un nivel de soporte y lo van a intentar comprar otra vez. Lo que nosotros identificamos con el punto 3 es que los que lo han intentado comprar aquí fallen. Luego haya más gente esperando este 3 para vender que la gente que ha entrado aquí comprando. Por eso hay que esperar el retroceso del 3. Porque no va, si esta tendencia ha sido alcista por un tiempo, a veces pasa, lo digo, pero es muy raro, no va a hacer así y se va a dar la vuelta. Entonces, una vez que tengamos resistencia identificada, esperamos a que reaccione y una vez que rompa el mínimo del movimiento anterior, esperamos retroceso. Identificamos el punto 1 primero y esperamos retroceso. Ahora, ¿cómo
Bueno, identificamos ahora el mínimo para abajo y ese sería el 2. Y ahora, ¿cómo entramos en el punto 3? Primero, un Fibonacci. Fibonacci es la herramienta que más usada, yo creo, para retrocesos. Lo primero, un Fibonacci. En teoría, cualquier nivel de Fibonacci ya te da, digamos, permiso para entrar, pero a mí me gusta usarlo en combinación con más cosas. En este caso, porque aquí no puedo dibujar medias exponenciales, pero también las medias exponenciales te pueden ayudar, incluso los pivotes. Incluso los pivotes puedes usarlo. A mí lo que me gusta sobre todo usar es niveles previos de soporte y resistencia. Luego, si os fijáis aquí tenemos un máximo, ¿vale? Que es donde rebotó primero. A ver, déjame pintar mejor. Este máximo donde rebotó primero, que es donde ha rebotado aquí o cerca. Esto lo he dibujado yo a ojo, o sea que... Pero podríamos llamarlo un cambio de roles, ¿vale? Y una vez que lo rompe, ese, o cerca, en este caso no coincide exacto, pero lo he hecho a ojo, este nivel que coincide con este nivel y con este nivel, y el 50% de Fibonacci, podría ser una entrada para identificar o un punto donde podría estar el 3. Luego yo siempre uso niveles anteriores de soporte y resistencia junto con Fibonacci, y después también uso las medias exponenciales. Por ejemplo, digamos que por aquí tenemos, que es muy típico, la 5 de 4 horas, por ejemplo. O tenemos aquí un pivote también por esta zona. Cuantas más cosas tengáis, mejor. Eso lo llamamos nosotros solapamiento. Solapamiento quiere decir, porque mucha gente me pregunta, ¿pero qué Fibonacci uso? ¿El primero, el segundo, el tercero? Pues yo siempre intento buscar un nivel de Fibonacci donde haya más de una cosa. Luego, en este caso, en el 50% tenemos anteriores máximos y mínimos. Y si usáramos medias exponenciales, que aquí no tengo dibujadas, pues quizás podríamos identificar medias, pues por ejemplo la 5 de una hora, o de 4, o la 21, una media exponencial. Y quizás algún pivote que tengamos por ahí. Esto parece mucho a veces, decir tantas cosas juntas, pero pasa muchísimo. Muchísimo. Porque si, tened en cuenta una cosa. Por ejemplo, hablando de pivotes, si el precio rebotó aquí, aparte de tener esto, igual tenemos aquí el pivote central. Perfectamente. Por eso ha reaccionado ahí. Entonces, resulta que ahora el pivote central está roto y le está tocando por debajo. Luego, yo siempre que pongo un Fibonacci, intento identificar el nivel de Fibonacci en el que hay algo más aparte de un Fibonacci. ¿Vale? Entonces, esa es la forma de intentar identificar el punto 3. Evidentemente, no siempre aciertas, pero cuantas más cosas tengas en esa área, mejor. Y siempre son áreas. Por ejemplo, en este caso, pues mi área de entrada para 3 sería esa, digamos. Sí, Julián, en 1.30 tenemos doble piso, doble suelo, sí. Pero ha hecho un pequeño bajo más bajo. A ver si nos da tiempo a mirar el euro hoy. A ver si nos da tiempo un segundo a mirarlo. Pero también tenemos un 1, 2, 3 clarísimo en... Espera un segundo. Es que si quito la presentación para irme a los cuadros, a ver si nos da tiempo y vemos el 1, 2, 3 de hoy del euro en 15 minutos, que es bastante claro. Además, Javier en su clase, si habéis estado con Javier, lo dijo, yo estaba.
Dijo, si queréis esperar un retroceso un 2-3 por 0,3, 20, 16, dijo él, y ahí lo ha hecho. Pues por 0,3 digo, estaba mirando el australiano. Por 30, 20 o por ahí. 1,31 buena zona para venta, sí, Fernando, yo creo que sí, pero a ver si llega. Está en 80, en 74 ahora, creo. Está en 74. Yo tenía varias, tenía un par de zonas, una ahí en 80, donde está ahora, y si no 31, vamos a ver qué hace. Pero tened en cuenta que viene de soporte, ¿eh? De 1,30. Soporte importante. Bueno, entonces, una vez que tengamos identificado eso, pues, si queréis entrar en corto y tenéis identificado esta zona con el retroceso y tenéis confirmación o, bueno, tenéis el comienzo de un 2-3, ahí es vuestra entrada en corto, en el 3. ¿Vale? Y lo que he dicho antes, si entráis por aquí, stop aquí, o al menos es lo que yo hago, y una vez que rompa 2, stop donde entraste, fuera, y espera que funcione. Por supuesto tenéis que tener identificado una zona donde queréis cerrar la operación, que sería un soporte o soporte intermedio, que también se usan anteriores máximos y mínimos para eso. O si esto es 15 minutos, iros a 1 hora, 4 horas para identificar dónde queréis cerrarla. Pero una vez que rompa 2, yo no quiero arriesgar más. Lo que quiero decir con eso es, una vez que rompa 2, si el precio vuelve a mi entrada, es que tiene muchas probabilidades de romper 1. Luego, una vez que rompa 2, yo no necesito o no creo que sea necesario arriesgar más. Luego, una vez que rompa 2, stop a 0. Eso es lo que yo hago, de hecho. Y esperar que llegue a vuestro sitio de toma de beneficios. ¿Vale? Pues esto es más o menos lo que hacemos. Mira, esto es euro de la semana pasada, yo creo. Esto me parece que es 15 minutos. ¿Vale? Entonces, en el caso este del euro, y si nos da tiempo vamos al de hoy. Primero identificamos resistencia. Esta resistencia, esto es 15 minutos, pero si te vas al 4 horas se ve. O sea, es una resistencia que yo he identificado en el cuadro de 4 horas. ¿Vale? De hecho era de 60 a 80 prácticamente. Entonces, como he dicho antes, dejamos que el precio llegue. ¿Vale? Una vez que el precio llegue, identificamos primero los mínimos de movimiento anterior, que serían esos, o si quieres todo esto, porque estos mínimos también cuentan, ¿vale? Pero esa es la zona primero que debe romper para que forme el 2. Luego, esperamos a que reaccione de resistencia y rompa esa zona. Luego, vemos primero que ya el precio baja hasta aquí y rompe estos mínimos anteriores, ¿vale? Voy a borrar esto que tiene mucho. El precio reacciona y rompe estos mínimos. Pues ahora esperaremos un retroceso. Antes aquí no tengo Fibonacci dibujado, pero bueno, antes de identificar el 3, a mí me gusta, si os fijáis aquí, esto, que es casi estos mínimos, que aquí fueron máximos hasta que rompió, y aquí también dudó bastante. Luego esa zona de 33.40, o incluso si queréis un poquito más bajo, parece una buena zona. No tengo el Fibonacci, pero yo creo que esto más o menos es un 61,8% por ahí.
pero parece una buena zona para buscar el punto 3. Fijándonos solamente en mínimos y máximos anteriores. Entonces dejamos que el precio vuelva, porque si os fijáis la semana pasada, vender aquí, por ejemplo, igual, si pones el stop aquí, al final funciona, pero vas a estar 2, 3, 4 horas pasándolo muy mal en negativo, y si no funciona, vas a perder 50 pips. ¿Vale? Luego yo espero el retroceso. Porque la gracia vamos, la historia con este patrón es que te permite vender alto. Si esperas al punto 3, te permite tener una entrada con una venta con un precio alto. Y si al contrario, si quieres comprar, te permite comprar bajo. Porque si vendes aquí, estás comprando a un precio, teniendo en cuenta la tendencia, a un precio bajo. Sin embargo, si esperas al punto 3, es un precio bastante más alto y con mucho menos riesgo si no funciona, porque esto perfectamente podría haber continuado. Pero bueno, ya tienes la primera pista que has roto los mínimos, que viene de resistencia. Luego tienes más confianza de que esto puede funcionar. Entonces esperamos a que retroceda. Una vez que retroceda, identificamos el 2 y el mínimo, que es lo que tiene que romper. Incluso si os fijáis en este caso, os ha dado bastantes pistas de que guía. Luego, si no entraste aquí os ha vuelto a dar una pista. E incluso en el último, que ya... Este es un poco truco, porque este fue el FOMC, me parece. Entonces se juntó técnico y fundamental en este caso. Técnico que estaba haciendo un 1, 2, 3 y fundamental la noticia, y cayó. Pero bueno, aunque no hubiera habido noticia, no sé si hubiera funcionado, evidentemente, pero tenía o estaba formando un 3. Hay veces que pasa eso mucho cuando se junta análisis técnico y fundamental, como en este caso. O sea, noticia a favor del dólar justo haciendo un 1, 2, 3. El movimiento es muchísimo más fuerte que si esa noticia aparece en medio de nada. Pero justo una noticia a favor del dólar en el punto 3 hace que el movimiento sea muchísimo más brusco. Entonces, cuando se juntan técnico y fundamental, o si la noticia hubiera sido aquí en resistencia, hubiera sido mucho más brusco. Porque se junta resistencia con noticias favorables para el dólar. Entonces, esperaríamos ahí. Ahora tenemos uno al revés, lo opuesto. Esperaríamos ahí y ahí hubiéramos entrado. No tiene que ser, tampoco tienes que ser exactos, ¿vale? Cualquier punto por aquí es válido. Y si no funciona, pues no llega a 30 pips, o por ahí, o 30 quizás, en este caso, ¿vale? Ahora tenemos uno del dólar, este es el dólar australiano, y este me gusta porque, ahora os fijaréis por qué. Igual, ¿qué he hecho? Ahora. Identificamos soporte, igual que antes, usando cuadros mayores, y dejamos que la tendencia llegue al soporte. Una vez que la tendencia llegue al soporte, identificamos los máximos anteriores, que en este caso son estos, ¿vale? Eso es lo que hay que romper. Vemos que el primer intento no lo rompe. Ahí, no lo rompe. Tiene que romper este máximo.
Luego, en teoría, todavía no tenemos el punto 1. Algunos podríais decir, ah, esto es un hombro, cabeza, hombro invertido. Puede ser, perfectamente. Pero como aquí estamos hablando de un 2-3, no es un 1-2-3 todavía. Puede ser un hombro, cabeza, hombro invertido, perfecto. Pero no es un 1-2-3, que es lo que estamos discutiendo, ¿vale? Entonces, no ha roto, lo dejamos. Ahí rompe, ahí sí que ha roto. Luego ya tenemos el 1. Y ahora tenemos que esperar por el proceso del 2. Y en este caso, perdón, el 3. El 2 sería ahí, identificamos el máximo que hay que romper ahora, que sería el 2. Y ahora el 3 en este caso yo creo que es bastante identificable viendo este mínimo, todos estos mínimos, incluso este, para encontrar el 3. El 3 en este caso yo creo que era más fácil de ver. Junto a Fibonacci, que no lo tengo, pero bueno, un Fibonacci aquí sería igual, 61,8%, por ahí. Pero en este caso, este ejemplo me gusta porque aquí no rompe. Luego todavía no ha hecho un 1, 2, 3. Entonces dejamos que rompa primero y cuando rompa y caiga ya tenemos, primero cuando rompa tenemos el 1. Una vez que rompa y empiece a caer tenemos el 2 y el 3 en este caso que sería aquí. Y tenemos que esperar que rompa 2. Luego esa sería la entrada en este caso. ¿Vale? Entonces 3 ahí y fuera. Y una vez que rompa 2, lo he dicho, si has entrado aquí, el stop aquí, una vez que rompa 2, tu stop a 0 y a ver cómo continúa. ¿Vale? Pues por eso digo, en este caso tenemos un hombro, cabeza, hombro, de hecho, invertido. Pero bueno, como estamos hablando de un 2, 3, hasta que no rompa aquí, no empieza la formación de un 1, 2, 3. Pero bueno, si has visto el hombro, cabeza, hombro y quisiste entrar aquí, pero fíjate la diferencia, si entras aquí, y una vez que rompa esto vas a 0, tu stop, te hubiera echado, porque volvió. Luego es que hay veces que no merece la pena arriesgar. Quiero decir, espera que se forme y una vez que se forme entra. Porque aunque entres aquí, si le pones el stop a 0 una vez que rompa aquí, te hubiera echado y después funciona. Y el problema es que no nos va a dar tiempo a ver el euro de hoy, porque se nos acaba. Luego, resumen. Primero, identificar soporte de resistencia. Cuanto más obvia, mejor. Cuanto más grande en el cuadro, en 4 horas, una hora, un día, mejor. Espera que se rompan los niveles previos, tanto en alcista como bajista. Espera que el precio encuentre soporte de resistencia, quiero decir que se retraiga, ¿vale? Que forme el 2, vamos, que forme el punto 2. Y una vez que haga eso, busca el punto 3 con Fibonacci, niveles máximos mínimos previos, medias exponenciales si tiene, pivotes, todo lo que, cuanto más cosas tengas, mejor. ¿Vale? Y en realidad esta es un patrón que se usa muchísimo, yo creo que es lo que más uso todos los días. Es muy útil, muy útil. Y también merece la pena ser paciente, esperar que se forme, porque aunque a veces la tendencia cambie en V, no sé, voy a decir un porcentaje por decir, pero el 90% de las veces no va a cambiar en V. Luego, si cambia en V y pierdes la entrada, está muy bien, pero es solo un 10% de las veces. La mayoría de las veces va a formar algo parecido a esto. Bueno, pues se me acaba el tiempo, me ha dicho Vicky, así que si queréis escribirme un mail o lo que sea, está mi correo, jaime@fxbootcamp.com, y esta es nuestra página web. Y espero que os haya gustado y nos vemos el miércoles. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Hasta luego.